La sobremesa. Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida. Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café. Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso. En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos. La sobremesa, el lugar donde comemos y compartimos platicando. A ver, tú me estabas contando que, ¿ya te habían determinado que eres alérgica o eres gluten. celíaca? No, yo soy alérgica. Pero ¿cómo te diste cuenta? Se confundió con el síndrome del colon irritable, porque a mí se me inflamaba mucho la parte del intestino. Uh-huh. Y llegaba a tener estreñimientos de 2 o 3 días, entonces uh-huh. Yo fui al alergólogo y él fue el que me dijo, eres alérgica al gluten. ¿Pero el alergólogo te hizo prueba física o en cutánea o de Sí, no, las pruebas alimentarias, pues, porque también soy alérgica a las fresas, me detectaron 2, la alergia a las fresas y la alergia al gluten. De eso que te ponen los patógenos encima de la piel para detectar. Okay. Así. Pero es mejor por sangre, ¿no? Sí. Bueno, ahorita nos va a contar nuestra experta. O sea, porque qué dichosas nosotras, con tanta información errónea que hay en las redes, pudimos estar hoy sentadas con alguien muy importante en México que está justamente ella creó una asociación de México sin alérgicos. La Asociación de México sin alérgicos está pensada directamente a hacer concientización sobre las alergias alimentarias y lo más importante, la celiaquía. O sea, yo me acuerdo aquí en México hace 5 años, muy pocas personas sabían lo que era el gluten free. Sí, de hecho me acuerdo que era como muy hacer mofa del tema, ¿no? No sé si te acuerdas que antes era como, ay, güey, no, ¿quién es alérgico al gluten? Ajá, ¿no? Ahora eres vegana y alérgica al gluten. Ajá, y todo el mundo decía, güey, no, o sea, no eres alérgico al gluten, lo que pasa es que no quieres ponerte tu dieta healthy para bajar de peso y la realidad no es así, ¿no? Exactamente. Yo tengo una amiga que estudió química alimentaria. Uh-huh. Y dice que los seres humanos, cada uno tenemos cierta pues aceptación molecular a cierto tipo de alimentos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, habrá quienes les cae muy bien la carne, habrá quienes les cae mejor los pescados, a quienes les cae mejor los panes, ¿no? Los cereales. Y sí puede haber cierta intolerancia, por eso hay gente intolerante a la lactosa, intolerante a la carne, intolerante a la glucosa, al gluten, hay diferentes tipos pero tiene que ver mucho como con tu química molecular, ¿no? Claro, y eso, o sea, me gusta, eso en verdad me gusta de esta época en la que yo nací, no solamente por el internet, sino que se está investigando muy correctamente la alimentación individual de cada persona. Es que ya nos estamos preocupando porque, si te das cuenta, hubo un tiempo en el que el índice o pues como la longevidad de vida del ser humano era muy alta, ¿no? La de tus papás ya era 70, 80, 90 años y de repente ese rango de mortalidad empezó a bajar, a disminuir, y esto causado muchas veces por la alimentación, ¿no? Empezaron a descubrir que ciertos aditivos que le estaban poniendo a los alimentos, ciertas sustancias, estaban reduciendo el tiempo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque provocaban más enfermedades, hay más casos de diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, ¿no? O sea, cosas o elementos o sustancias que los alimentos presentes generan una mayor exposición a enfermedades del cuerpo, ¿no? Sobre todo como el cáncer, que es autoinmune. Y justo por eso hoy estamos aquí con Raquel hablando de una enfermedad que justo proviene del cuerpo, es una enfermedad autoinmune. La celiaquía, a diferencia de la alergia al gluten, sí es una enfermedad autoinmune que ataca el sistema digestivo. Perfecto, lo has dicho muy bien, ¿eh? Porque hay poca gente que lo sabe. Ni siquiera los celíacos son capaces de describir qué es lo que tienen. Sí, exacto. Es una enfermedad autoinmune, pero hasta que no tomas gluten no te pasa absolutamente nada, estás perfecto. Correcto. Pero a partir del momento que tú consumes gluten, bueno, chicas, muchas gracias.
vamos a presentar el programa y Así ya es. dimos una introducción aquí un poquito, Para pues con calentar terminología, motores. pero para que vayan entendiendo de lo que vamos a hablar. Estamos en el episodio número 17 de La Sobremesa y hoy tenemos una invitada súper padre porque nos va a hablar de un tema que hoy en día es un tema que cada vez aparece más en los textos alimentarios médicos, ¿no? De productos. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad que se llama celiaquía. Y Así para es, eso este es el tenemos... mes de concientización de la celiaquía y las alergias alimentarias y tenemos a una invitada bien top, bien top. Es Raquel Picornell de la Asociación México Sin Alérgenos. ¿Estoy diciéndolo bien, Muy Raquel? bien, México sin alérgenos, así es. México Sin Alérgenos. Y bueno, déjenme contarles un poquito de ella. Ella lleva muchísima experiencia trabajando con marcas en el país, pero sobre todo el corazón que le entregó a este proyecto es muy importante porque está relacionado también a su propia historia y a la historia de sus hijos. Ahorita nos vas a contar un poquito de cómo ha sobrellevado la enfermedad celíaca con tanta exigencia laboral. No, y sobre todo en estas décadas que apenas se está descubriendo y se están ofreciendo alimentos aptos para celíacos y para alergias, ¿no? Pero bueno, esta asociación es tan importante en México porque está haciendo una concientización sobre la comida mexicana como un top para ellos, para aquellos que no pueden comer gluten, que son alérgicos, y también algunos que tienen restricciones. Ella se puso a trabajar con los restauranteros aquí en México para crear una propuesta súper interesante de poner a México en el mundo como un destino turístico que sea apto para estas dietas. Por eso es tan importante el proyecto que traemos hoy, no solamente para concientizar a la gente que a lo mejor está padeciendo de esto y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, Raquel, bienvenida al programa. Me da mucho gusto tenerte aquí porque voy a aprender muchísimo de ti. Pues muchísimas gracias y yo feliz de compartir con personas que quieren aprender, ¿vale? Porque esto es muy importante, es un mensaje muy importante porque la concientización solo sirve para aquellos que se quieren concientizar, ¿vale? Y esto es el gran reto que tenemos aquí en México. Vale, pues adelante, pregunten o les cuento, ¿qué prefieren? Pues cuéntanos primero cómo, o sea, ¿cómo te diste cuenta que eras celíaca y luego cómo te diste cuenta que tus hijos también o sea, tienen esa herencia genética? Bueno, sí, mis hijos de hecho no son celíacos, te lo cuento Ajá. todo desde el principio. Vale, Yo vale. obviamente no soy mexicana, aunque lleve aquí muchísimo tiempo, ya no voy a adoptar el acento, lo siento mucho. Puedo hacer tengo algunos matices de vez en cuando, pero bueno, yo no soy mexicana, soy mallorquina, de Mallorca, británica. Y cuando era pequeña estuve muy enferma durante mucho tiempo. De hecho, no me supieron diagnosticar hasta que tuve 5 años, porque en las Islas Baleares, en Mallorca, hace 40 años, 40 y pico años, pues tampoco se tenía mucha información o conocimiento acerca de la enfermedad celíaca. Mi madre es británica, pasé por 5 años de diarrea, vómitos y todo el cuadro, y fue en el Reino Unido que me diagnosticaron con 5 años. Estaba desnutrida y era una niña muy pequeña que lo había pasado muy mal. Mi madre lo hizo fenomenal. La verdad es que ni me acuerdo de haberlo pasado mal. Mi madre me enseñó a leer y a escribir, pues porque estaba constantemente con problemas del aparato digestivo, vómitos y diarrea, entonces no podía ni ir al colegio. Bueno, a partir del momento que me diagnosticaron, que ya tenía 5 años de edad, pues ha sido muy sencillo, porque la enfermedad celíaca, aunque sí es una enfermedad, realmente no tiene ningún tipo de padecimiento si no se come gluten. Y una vez que me diagnosticaron, se eliminó por completo el gluten y he sido una persona pues muy feliz, muy saludable y no me ha parado absolutamente de ninguna forma. He sido periodista, he viajado por todo el mundo, he hecho las cosas más increíbles y no fue hasta que llegué a México en el 2002, hace 20 años, entonces estamos hablando de hace muchísimo tiempo, que nunca consideré realmente dedicarme o contemplar la nutrición, la enfermedad celíaca, el potencial y el no potencial, o sea, las restricciones que supone
ser alérgico, nunca me lo había planteado. Yo llegué a México en el 2002, soy periodista, venía con un proyecto de comunicación increíble, fui a parar a Polanco, la verdad es que desde ese día me enamoré de México, creo que México también se enamoró de mí, fue una relación, o sea, un flechazo, porque yo aquí puedo comer más que en ninguna otra parte del mundo, comer y beber, porque el agave también debo decir que es un atributo mexicano que no ha causado alergia absolutamente a nadie. Si ha causado malestar es por otras condiciones, no soy la asociación de alcohólicos, entonces realmente no es mi área, pero la gastronomía mexicana y el agave son perfectos para personas que no pueden comer gluten, y más adelante aprendo que también la gastronomía mexicana es muy adaptable, versátil, para personas con cualquier tipo de enfermedad que restringe alimentos, porque la gastronomía mexicana dispone de está basada en una biodiversidad exuberante aquí en México, con los superalimentos más cotizados del mundo. Entre ellos tenemos pues, el tomate y el aguacate, que son los más conocidos y normalillos, ¿no? Pero están todos los quelites, está el amaranto, está la quinoa, todas las frutas increíbles que solo existen aquí, como el mamey, el chico zapote. Bueno, puedo seguir durante horas y horas porque, como veis, soy una apasionada de la gastronomía mexicana. Y yo, cuando llegué hace 20 años, de hecho, engordé como 6 kilos en 4 o 5 semanas, porque ahí donde iba me paraba a comerme un taquito, un tamal, o sea, lo podía comer todo a todas horas del día, todo es sin gluten y todo está delicioso y todo es nutritivo y bueno, yo estaba en el paraíso. Hasta que enfermé en varias ocasiones cuando iba a restaurantes y a hoteles de lujo dirigidos al turismo, porque en estos lugares, pues el mesero y el gran servicio mexicano, que es de desbordarse por el turista o por el comensal y decirle que sí a todo, y en estos lugares me puse muy enferma en repetidas ocasiones, ¿vale? Pero desagradable, porque obviamente yo había declarado que no podía comer gluten, pero muy posiblemente ni el mesero, el chef no lo sé, posiblemente no había comunicación entre las partes, y cuando me sucedía y tenía que intentar reclamar, o sea, volvía al restaurante o estaba en un hotel y les decía, oye, pues me he puesto muy enferma, he comido gluten. Entonces en estos momentos me di cuenta de que había una negligencia absoluta al respecto. La gente no sabe lo que es el gluten, menos la enfermedad celíaca. El mesero pues no lo hace por mala onda, pero es que no le importa, en realidad está pensando en su propina. Entonces me di cuenta de que había un problema, pero que más que un problema había una oportunidad, que es la gastronomía mexicana, que por algo ha sido proclamada Patrimonio Inmaterial Cultural por la UNESCO, pero que no se estaba actualizando y aprovechando de la realidad alimentaria. Y esto, bueno, esto fue hace 20 años y en estos 15 años, ponle, porque México sin alérgenos nace hace 5 años el concepto. En estos 15 años que estuve aquí, yo no me podía creer que México no era el paraíso para todos los celíacos y personas con restricciones alimentarias. Porque pensaba, pues ¿por qué no vas a venir a un sitio tan maravilloso como México y comer todo lo que puedas? Porque sí es maravilloso, nutritivo, extraordinario, el agave lo acompaña. O sea, aquí falta la comunicación, falta el conocimiento. Y fue precisamente mientras estaba embarazada de mi primer hijo que empecé a soñar en México sin gluten. Okay. Entonces, al soñar en México sin gluten, yo creo que había soñado en más de una ocasión ser la embajadora de los celíacos, la embajadora de los celíacos del mundo basada en México, para decirles a todos que esto era
el sitio, ¿no? Para venir y comer y ponerse las botas y ya está, y dejar de preocuparse de tener que llevar tu pan sin gluten. De hecho, en los 20 años que estoy aquí, creo que solo he comprado pan sin gluten 2 veces, pues porque me hace falta. Comes tortillas, comes claro. comes tamales, comes de todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba embarazada de mi primer hijo me di cuenta de que había un gran desconocimiento y una oportunidad. Nace mi hijo y resulta que mi hijo tiene alergia a la proteína de leche de vaca, ¿vale? Y pues nada, esto era una herencia de su padre y yo pues no tenía tanta experiencia con la alergia a la proteína de leche de vaca, pero rápidamente me adapto, pues porque soy una persona con restricciones, hasta que lo llevo a la guardería. Y cuando lo llevo a la guardería, una guardería particular de aquí de Miguel Hidalgo, San Miguel Chapultepec, es decir, o sea, personas capacitadas. Sí, nada improvisado, todo bien no, nada establecido improvisado, y claro y no. exigente. Sí, pues Ajá. cuando yo vi que era imposible que mi hijo volviera a casa sano o en un buen estado, además que solo tenía 1 año el pobre y estaba en Ay, no, el qué triste. funcionamiento del pañal y volvía, pobre Rocco, en erupción, como un volcán. Pues porque la alergia a la proteína de leche de vaca es digestiva, o sea, le daba diarrea, pero también le daba ronchas, problemas de piel. Muchos niños que tienen alergias alimentarias tienen dermatitis atópica. Y cuando les cuestioné, les dije, no es tan difícil, os estoy dando la leche vegetal para que él consuma solo esto y os estoy dando los alimentos. ¿Cómo es que no, o sea, No no respetan sus logramos? alergias. Entonces, en uno de esos días donde yo estaba bastante exasperada por la situación en la que me volvían a mi hijo, me dijeron, bueno señora, si usted quiere que le demos una atención especial a su hijo, va a tener que llevarlo a un colegio de atención especial. Y estaba pensando, no, esto no puede ser, estamos en el siglo XXI, estamos en México, en una potencia mundial, a ver, este tipo de respuestas no se valen. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos una mala cultura y desde las alergias, ¿no? O sea, yo que he trabajado en restaurantes, me ha tocado estar del lado del mesero. Cuando un cliente te dice, oye, es que yo soy alérgico a las nueces, como que tú tiendes a decir, oye, le estás sobreexagerando, ¿cómo, no? Pero yo soy alérgica, por ejemplo, a las fresas. Entonces, a mí me das una fresa y no solo me salen granitos, me puedo dar un shock anafiláctico. Anafilaxia, vale, vale. Entonces, tienes toda la razón del mundo, Laura. Es una cosa bien curiosa, ¿vale? Bien curiosa y este es el gran reto que tengo, porque sigo convencida de que la auténtica gastronomía mexicana es lo mejor del mundo y por eso sigo aquí. Y es más, sigo aquí empujando un concepto que yo pensé que, bueno, pienso que es la bomba, porque sí es la bomba, pero lo más duro es convencer al sector privado, a la IP, ¿vale? A la iniciativa privada, de que esto es algo bueno para México y que la responsabilidad del gluten y de los alérgenos recae en el productor de los alimentos y en el servicio de alimentos. Así es. No es la responsabilidad del pobre comensal o consumidor que está pagando para que le engañen. Esto es realmente la pieza, o sea, es la pieza del puzzle que hay que encajar para que esto realmente sea un éxito, porque hemos estado en contacto con las asociaciones de alergias y de celíacos en el extranjero y están deseando poder venir a México, porque todo esto que estamos compartiendo es extraordinario. Y esto viene, o sea, lo estoy compartiendo yo soy la fundadora de México Sin Alergia, he tenido un niño que estaba al borde de la muerte porque en la guardería no lo querían cuidar. Afortunadamente las alergias de proteína de leche de vaca en niños muchas veces desaparecen y mi niño ya no es alérgico a la leche, afortunadamente. Pero bueno, el proyecto sigue y lo más duro del proyecto es eso, es darle a entender a los restauranteros, a los desarrolladores turísticos, a la industria turística, de que a cambio de un pequeño esfuerzo,
que es una gestión apta de gluten y alérgenos en sus restaurantes, se van a tener beneficios increíbles. Claro. Sí, Esto es el parteaguas, ¿vale? Y es algo que, pues nada, que hemos estado intentando inculcar durante el gobierno actual. No sé si eso ha sido la mejor decisión estratégica, pero bueno, al mismo tiempo se nos ha atravesado la pandemia y la pandemia, pues, o sea, el protagonista de la pandemia ha sido el coronavirus. Entonces, si la gestión de gluten y alérgenos nunca fue un tema, imagínate. Pero por eso estás aquí, Raquel, porque ya estamos saliendo de la pandemia y si no nos vamos a tener que adaptar porque ya se quedó aquí el coronavirus, ¿no? Y ahora tenemos que rehacer nuestras vidas afuera, porque algunos ya regresaron a la oficina o los que no regresen van a tener que tomar mejores decisiones por su salud, ¿no? Y sobre todo, es una gran oportunidad para los restauranteros crear un concepto como el que tú estás sugiriendo. Pero yo quisiera hacer un mini debate en esta parte del programa. Yo le voy a jugar al policía malo, pues para que expongas por qué se están tardando tanto los restauranteros, ¿no? Sin poner nombres, pero pues le voy a hacer el policía malo y Lau va a ser la policía buena. Entonces, aquí yo te voy a preguntar, pero ¿por qué mi restaurante va a volverse pro gluten free apto? A ver, ¿qué tengo que estudiar para que ¿qué tengo que hacer yo, restaurantero, para ofrecerte lo que me estás pidiendo? Cuéntame. Bueno, pues sí, primero de todo es lo más importante, o sea, ahora lo llamamos gastronomía inclusiva. Resulta que estamos velando, México sin alérgenos existe para mejorar la calidad de vida de personas con alergias alimentarias, enfermedad celíaca y, ¿por qué no?, cualquier otra dieta, cualquier otra persona que tenga que llevar una dieta especial, ya sea por salud, pues por gusto, por religión o en muchas ocasiones es por respeto a los animales y o al medio ambiente. Porque esto es otro tema, ¿eh? Si nosotros no entendemos que somos lo que comemos y que el planeta está como está, por lo que nos metemos en la boca y porque queremos comer tanta carne y carne industrial, en realidad, que no tiene los nutrientes que buscamos y que no permite que el suelo se regenere para ofrecernos las verduras y frutas que sí tienen los nutrientes que nos permiten a nosotros ser más fuertes y al planeta. Bueno, entonces nosotros los hemos metido a todos de la misma canasta, los celíacos, los alérgicos, los intolerantes, los veganos, los vegetarianos, y si eres musulmán o kosher, todo esto. Entonces, o sea, a grosso modo, los que sí de verdad se pueden morir son 15% de la población de hoy en día. Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que las alergias alimentarias son una epidemia moderna. Tan solo en la década pasada se duplicaron. Entonces, si eres un hombre de negocios y te estoy diciendo que la nueva realidad alimentaria incluye a 15% de personas que de verdad se pueden morir si comen alérgenos no declarados, a mí se me hace un poco extraño que no quieras tomar esa oportunidad. Es un nicho de mercado importante. Pero más allá, cuando te explico que la auténtica gastronomía mexicana es naturalmente libre de gluten y de alérgenos y lo único que tienes que hacer es una gestión en tu cocina, es decir, una capacitación para que todo el mundo en el restaurante entienda lo que es el gluten, lo que es el contacto cruzado y no la contaminación cruzada, como dicen muchos, y es incorrecto, pero bueno, esto es otro tema y hablaremos de eso más adelante. Entonces, a mí me sorprende que México, vuelvo a decir, una potencia mundial y la tercera potencia turística del mundo, no quiera coger este proyecto porque es maravilloso. Y de hecho, antes de la pandemia fue cotizado por una agencia de marketing en Nueva York y nos dijeron que el valor de este concepto estaba entre $600,000 y $3 millones. Porque sí, es el futuro. Es el futuro.
A Oye, ver, pero por restauranteros, ejemplo, pónganle. a ver, Ajá, yo soy vas, restaurantero, Entonces, restaurantero, vale, sí, perdón, perdón, le- restaurantero, te he soltado un rollo. yo soy Yo sí el quiero bueno. ganar dinero, Lau es la Bueno, buena, yo sí quiero ganar digamos, dinero. digamos que la industria alimentaria pues hay de todos tipos, ¿no? El restaurantero que tiene pues muchísimo poder económico para poder invertir en estos recursos de los que nos hablas, pero también existen los pequeños negocios. Por ejemplo, donde yo vivo acá en el Caribe, pues se da mucho que la gente hace comida a domicilio, ¿no? Y sería bueno que también, ¿cómo tú incentivarías a crear programas para concientizar a la gente que a lo mejor desde casa está vendiendo su comida para incluir a la gente que tiene alergias alimentarias, ¿no? Y crear ya una cultura del día, ¿no? Vale, pues mira, lo que hemos hecho para responder a esta reticencia, porque es una reticencia, les estamos diciendo que esto es una oportunidad y que es muy sencillo. Y luego les explicamos que sí tiene un pequeño costo, es el costo de las capacitaciones, y que en esta primera fase hay que auditar a los restaurantes, porque nos hemos encontrado que hay restaurantes donde no utilizan casi gluten ni alérgenos, pero luego llega el distribuidor de alimentos, el que les suministra, o el hijo del dueño, y está comiendo una torta, un bocadillo lleno de pan o de pasta de cacahuate en la misma cocina, entonces esto supone un riesgo. Claro. Entonces, hemos intentado explicarle a las diferentes administraciones del gobierno de que esto es necesario, de que por hecho en Europa, Estados Unidos y Canadá, en varios estados de Estados Unidos ya es ley declarar los alérgenos en los restaurantes y que todo el personal esté capacitado, pero en muchas ocasiones el dueño del restaurante me dice, pero es que yo nunca he tenido un celíaco o un alérgico en mi restaurante. ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué tengo yo que hacer algo? Porque va a venir esta extranjera a decirme que 15% de la población tiene estos requisitos cuando yo jamás he tenido, y a mí nunca, en mi restaurante nadie nunca ha tenido un choque anafiláctico. Al principio cuando me decían esto yo pensaba, a lo mejor hay menos alergias en México, a lo mejor es cierto, y como que hay tanta negligencia y poca información, ni siquiera hay un registro nacional de alergias alimentarias, sí. Por un lado. Por otro lado, el gluten, la proteína del gluten, que es la que causa las alergias para los alérgicos al trigo y que es la que causa los problemas para los celíacos, está en un cereal que hasta hace muy poco no se consumía aquí, porque la auténtica gastronomía mexicana no utiliza trigo. Pero a medida de que se está consumiendo más trigo, hay más personas que manifiestan la enfermedad. Y igual todos los mexicanos que van a estudiar fuera o que pasan tiempo en Estados Unidos y en Europa, todos esos me dicen, ay, sí, esto es muy importante. Yo cuando estaba en Estados Unidos tenía amigos alérgicos y yo sé lo que es el pan sin gluten y yo sé qué difícil es. Entonces ahí es donde yo aprovecho para decir, pero sí, pero es que en México no es así, y en México está todo fenomenal y es una gran apuesta para el turismo de salud, para el turismo gastronómico, para los campamentos de los niños, siempre y cuando se haga con el rigor requerido. Ahora, la respuesta para estos restauranteros es, ¿sabes qué? Estos alérgicos y celíacos existen, pero como madre ahora, y porque estamos en la mes de mayo, semana del Día de la Madre y todo lo demás, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un niño que enferma mucho, que puede tener una reacción adversa que desencadena en un choque anafiláctico y que puede producir la muerte, tú ya no te arriesgas, tú ya no vas a restaurantes, tú no vas a hoteles, tú ni siquiera vas a las fiestas de los niños. Es más, si en la escuela te dicen que tienes que ir a un colegio de síndrome de Down, posiblemente ni siquiera llevas a tu niño a la escuela, ¿ves? Esto es es el quid de la cuestión. Esta gente está excluida. Esta gente vive en el ostracismo. Estas personas no tienen cualidades sociales. O sea, vives en el temor. O sea, ya no eres persona. Porque si algo que tenemos que hacer 5 veces al día puede resultar en muerte y tu madre no puede ir a trabajar porque tú
tienes una condición, imagínate la depresión, o sea, pongámonos en contexto ahora de lo que significa esto. Y bueno, yo sé que Mariela tiene un niño hermoso, no sé si tú eres mamá, pero a ver, cuando tu niño no está bien, cuando tu bebé está enfermo y puede morir por consumir un alérgeno escondido, disfrazado, y la gente no es transparente cuando tú les pides en el menú qué es lo que lleva y todo eso, ¿qué haces? Te encierras en una burbuja y ya dejas de ser persona, dejas de interactuar, entonces sí, es muy grave. Y aquí el objetivo ya México sin alérgenos, más allá de mejorar la calidad de vida, es intentar cambiar o sea, este servicio de alimentos. O sea, es la responsabilidad del productor y del camarero y del chef, no de la persona que te está pagando a ti tu sueldo. ¿Ves? Esto es lo que es el gran cambio que tenemos que hacer. ¿Sabes qué creo que debemos hacer? Aquí en México siempre ha existido la alergia, por ejemplo, a los mariscos, ¿no? Y se les trata con seriedad, no se cocinan los mariscos junto a la carne o junto a otras cosas. Muchas veces, a mí me han tocado ver personalmente que dicen, no sé, friendo alitas, por ejemplo, que llevan un poco de harina de trigo. En lugar de usar aceite nuevo para freír alitas de alguien que te está pidiendo que tiene alergia al gluten, dicen, sí, no, lo reciclamos, no pasa nada. Entonces, crear como esa conciencia también en las personas que trabajan en la industria alimentaria de, no, tómalo igual de serio como si tuvieras a alguien reactivo o alérgico a los camarones, por ejemplo, porque sabes que a la larga le va a causar un daño, ¿no? Más allá de que no se muere inmediatamente, que como una alergia... Exacto, que tenga la misma seriedad, ¿no? No solo porque digas, el alérgico a camarones se me va a morir aquí en 2 minutos, pero el celíaco con 10 años no tiene la misma importancia. Pero hay algunos que tienen reacciones inmediatamente. De hecho, hace poco estaba investigando algunos restaurantes veganos aquí en México y había una respuesta justamente de una extranjera de que le mintieron, ¿no? Porque ella dijo, yo no puedo comer gluten, me voy a comer estos que están hechos según tú de harina de quinoa. Y al final tuvo una reacción en el restaurante y al final, justo lo que dice Raquel, se echaban todos la bolita. Ni el chef sabía, según el mesero le había dicho. Entonces fue este ping-pong de sí pasan cosas. Exacto. Sí pasan, hay que respetar. Yo creo que es importante lo que dices. Mira, desde que estoy haciendo lo que hago, porque al principio yo pensaba, pues a lo mejor es que no, ellos no son alérgicos, o a lo mejor no hay celíacos. Pero bueno, investigué, tenemos un equipo médico a bordo ahora, tenemos una gran alergóloga que está trabajando con nosotros, porque yo no soy doctora, o sea, yo ahora ya he aprendido mucho, pero yo no me atrevo a hacer declaraciones médicas o científicas, pues porque no es lo mío, ¿no? Yo prefiero cabildear y hacer ruido y transmitir mensajes positivos, porque es un proyecto positivo. A ver, si la Organización Mundial de la Salud dice que 15% de la población sufre de una condición que es una condición completamente llevable si excluyes el alérgeno, pero estamos en un país que tiene una gastronomía maravillosa, súper adaptable para todo eso, pero ni los empresarios se quieren adaptar. El problema no son las alergias alimentarias, el problema es la cultura o la reticencia de adaptarse. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos con el equipo de Hugo López-Gatell la semana antes de que explotara la pandemia, imagínate. Y luego ya no pudimos avanzar con ellos más, pues porque estaban ocupados con coronavirus. Pero la Secretaría de Turismo, el secretario Chorruco, ha entendido el valor de lo que estamos haciendo porque han habido varias muertes de extranjeros que han venido a México y que han declarado sus alergias, pues cuando llegan dicen yo no puedo comer esto y lo otro, y el mesero te dice, sí, vale, nada, caso omiso, estas pobres personas se han quedado en México. O sea, a mí me gustaría como aclarar, por ejemplo, porque creo que tenemos la mala concepción de que solo el pan, las pastas tienen gluten, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso descartamos cosas como las tortillas o los tamales. Yo no sabía que los tamales, a pesar de que están hechos de maíz, no contienen gluten, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que yo más o menos investigué o he estado leyendo, porque te digo, yo soy alérgica al gluten, no soy celíaca, pero soy alérgica al gluten, el trigo, la cebada y el centeno son 3 de los más presentes en la gastronomía que adquirimos, digamos, por el turismo, ¿no? Exacto.
Pero lo que ¿qué es hacen en estos Perdón por hoteles... interrumpir. Entonces, qué es la contaminación cruzada? ¿Qué no es cuando se junta un poquito de gluten con No, otra eso cosa? es incorrecto, Ajá, cuéntame. porque la contaminación cruzada solo se puede dar cuando pues, hay un contaminante, es decir, virus, bacteria, algo que está mal y por ende contamina los otros alimentos. Eso es la contaminación cruzada, como por ejemplo una manzana podrida, el moho, o sea, la parte blanca, eso está, puede contaminar a todas las otras manzanas en la cesta, ¿verdad? O un pollo o un pescado, lo que conocemos como salmonela, la bacteria de la salmonela y la shigella. Esto es contaminación cruzada, que sucede mucho en los cruceros o en restaurantes no muy higiénicos, pues porque hay pues, una manzana podrida, este es el ejemplo perfecto, y eso contamina a las demás. A ver, en términos de alergia alimentaria, enfermedad celíaca y dietas especiales, pues los alérgenos son ofensivos para el alérgico. Bueno, esto también abre la caja de Pandora, porque estos alérgenos posiblemente sean un resultado de las acciones del ser humano en las producciones agrícolas y agropecuarias, ¿vale? Esto es otro tema. Pero esta sustancia ofensiva, el alérgeno, para el alérgico, no es ofensiva para todos los demás. Es una persona que dice, este huevo no es huevo, a mí no me va bien, es tu sistema inmunológico que se activa para responder a una proteína que hace 50 años era mucho más pura y ahora no lo es. Otro tema, ¿verdad? Sí. Pero eso no es una contaminación, porque el huevo no es malo para todos, solo es malo para los alérgicos. Entonces eso se llama contacto cruzado. Y hay que hacer una distinción muy clara. El contacto cruzado puede matar a un alérgico, pero no va a enfermar a todo el crucero. La contaminación cruzada va a enfermar a todo el crucero. Esto es la distinción que tenemos que hacer. Y sí, el gluten no debe de existir ni en los tamales, ni en las tortillas, ni en el pozole, pero muchos hoteles en el Caribe mexicano y en otros destinos turísticos como que están sirviendo a una clientela gringa, saben que a los gringos pues igual no les gusta tanto el maíz y les echan un poco de trigo para que esos totopos y esos taquitos y esas, ¿cómo se llaman? Las sincronizadas y todas las quesadillas pues sean un poco más trigosas. Y esto es muy peligroso, y es ahí donde yo sí me he puesto fatal, y me pasó recientemente en el cumpleaños de un amigo desde hace siglos, que pidió comida para su cumpleaños, y me dijo, no te preocupes, es pozole y quesadillas, y yo me lo zampé, muy ridícula de mi parte, porque tendría que haber preguntado, y al cabo de 4 horas, yo soy hipersensible, ¿vale? O sea, yo soy celíaca, no soy alérgica, soy celíaca, pero cuando yo tengo una reacción, es casi como una reacción alérgica, porque entro en un estado de, o sea, los vómitos son tan fuertes que muchas veces no llego ni a la taza, ¿vale? Y esa es una cosa, y se llama en inglés, ¿cómo se llama esto en español? Fog brain, o sea, se te nubla todo, o sea, no puedes ni pensar, tienes como una migraña. Sí, es como cuando, es la niebla no mental porque tu cerebro está ofuscado. Erupción, o sea, y hasta que no pasa con los desprendo diabéticos de ese gluten completamente, que normalmente es un periodo de 6 horas de vómitos violentos, y si es que llega al intestino más abajo, diarrea y todo, ya sé que no es muy agradable, pero sí es desagradable, sobre todo si estás de vacaciones y has ahorrado todo el año para irte al paraíso y estás con tu familia, con niños pequeños, y si la madre no funciona, pues todos se quedan ahí. Y lo más importante, yo creo
que como ataca al sistema del intestino delgado, tú no procesas los nutrientes de manera adecuada, por lo tanto hay una desnutrición, puede producirse una anemia, que es lo equivalente, por ejemplo, a una chica con anorexia. A ese nivel de desnutrición puedes llegar. Totalmente, totalmente. No, yo después, el día después de estos episodios, que obviamente no me pasan, pues porque tengo mucho cuidado y por eso vivo en México y soy la fundadora de México Sin Alérgenos, pero cuando te pasa eso, realmente es como que te ha pasado un camión por encima, estás completamente deshidratado, pero no puedes ni tomar agua porque solo un sorbito de agua y tu cuerpo convulsiona de nuevo porque está como en alerta. Pues claro. Igual que una reacción alérgica. Pues mira, entonces, bueno, hay que convencer a los empresarios de que esto es bueno y de que esto es la ley en los otros países. A mí me gusta esta propuesta, sobre todo porque es verdad, siempre estamos, o sea, hasta hace poco apenas se ha puesto en renombre muchos chefs famosos la gastronomía mexicana, ¿no? Pero está muy bien regresar al origen, está muy bien regresar a los ingredientes locales, me parece muy consciente hacerlo slow food, hacerlo consciente para los alérgicos y celíacos, y sobre todo apostar ya por México, dejar de aparentar, o sea, sí está chido una pizzita, así, bueno, sí está chido también tener unas referencias italianas, internacionales, pero también apostar por lo hecho en México, lo realmente hecho en México con sabor a México. Pues las tlayudas, o sea, imagínate, nunca me había comido una pizza en mi vida y aquí me como una tlayuda y es lo máximo. O sea, yo no necesito gluten, no necesito nada, siempre y cuando se haga con el rigor necesario. Es un rigor que salva vidas y esto es, pues es un protocolo más. Pero bueno, el tema de los protocolos es difícil porque hay muchos restaurantes que no tienen ni siquiera el distintivo H. Claro, sí, claro. De hecho, yo he conocido hoteles que tienen otro distintivo aparte del H, que es el cristal, el que se maneja en Estados Unidos, que es todavía más arriba, que le aseguran al extranjero que la calidad del alimento es de primer nivel, ¿no? Muchas veces, pues eso también les va a ayudar a sus negocios, que lo tomen como consejo. Entre más elevado tengan su distintivo, quiere decir que más mejores clientes van a llegar, amigos, sí, y van a apoyar a la sociedad a que sea un poquito más consciente. Feliz, oye. O sea, sí, eso de dejar a la gente al lado, es que yo lo tengo muy metido por la maternidad, ¿no? De que no hay tribu. O sea, por ahí, ese es mi frente, ¿no? Pero aquí también, o sea, gente que no puede ni salir a comer, amigos, qué triste, ¿no? A socializar, a tener su vida, a ir a la escuela, a ser respetados. Es que no los conocemos, no los conocemos. Exacto, pobres, no están escondidos así de, güey, me voy a morir. Me siento mal, no voy a salir. Denle la seriedad de cualquier enfermedad, ¿no? La seriedad de cualquier enfermedad, hay que tomarlo con seriedad. Y así como lo decía yo, así como tomas alergias, como la alergia a los mariscos, a ciertos alimentos, la misma seriedad para otro tipo de alimentos, ¿no? Como el gluten, ¿no? La leche. Yo siempre digo, y es una declaración un poco atrevida y no a todo el mundo le gusta, pero yo digo, sí, yo cuando llegué a México hace 20 años, pues estaba casi prohibido ser gay. Claro, no? Es como hace 20 homofobia. Años. Si la comunidad LGBTT ha logrado tanto en los últimos 20 años por una orientación sexual, que me parece formidable, extraordinario, lo aplaudo y me parece lo más maravilloso del mundo, ¿cómo puede ser que un tema que todos tenemos que hacer 5 veces al día, o sea, todos, hasta el más flaco, tenemos que comer 5 veces al día, ¿no? O sea, mínimo. ¿Cómo puede ser que esté tan, o sea, que sea de tan poco interés? Y yo lo veo, y muchas veces cuando hablo con mis grupos, sector educación, sector industria alimentaria, sector de salud, por lo general, las mujeres siempre están mucho más interesadas, pues obviamente porque somos madres y tenemos que controlar y supervisar los alimentos, pero muchas veces hay madres que tienen niños alérgicos o celíacos y luego les preguntas al padre y me dicen, ay, no sé, son cosas de ellas, de que dice que no puede, pero que no lo toman en serio, que no es realmente algo... y esto es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Esto es así, el que es alérgico de verdad, hay mucha gente que es hipocondríaca y hay muchas intolerancias, que es otro tema, ¿vale?
Pero las intolerancias también tienen que ser respetadas. El intolerante no se va a morir, pero lo pasa muy mal. Es muy desagradable tener hinchazón, tener dolor de cabeza, tener... ¿Ves? Entonces es un tema que realmente hay que destacarlo, y si se puede hacer condecorando la gastronomía mexicana, pues tanto mejor, es un ganar-ganar. Porque yo conozco a cientos o miles de alérgicos y celíacos alemanes, ingleses, franceses, tal, que están deseando saber que existe un rigor. Pues porque si México no inspira mucha confianza por algunas cosas, pues no te vas a arriesgar a ir a un lugar que no te declaren bien la comida, ¿no? Entonces es un trabajazo. Entonces, como os contaba, nos hemos adherido al Acuerdo por la Capacitación Turística de México. Y en este mes de concientización estamos becando a los restaurantes y hoteles para que se capaciten gratis. Wow, a ver, repítelo por favor, necesitan enterarse bien de esto porque es bien difícil encontrar este nivel de especialización con estos doctores que son buenísimos. Después les vamos a subir la lista de las personas que están detrás de esta asociación y vamos a hablar un poquito antes de despedirnos de la semana de concientización que ustedes prepararon y de dónde van a salir. Cuéntanos esto, le están becando. Ok, vale, entonces, como os dije, presentamos el proyecto a todas las administraciones, la Secretaría de Economía, la de Salud, la de Agricultura y Desarrollo Rural, al principio del gobierno, entre 2019, bueno, y antes de que empezara la pandemia, pues para dar a entender de trabajo y previsión social, porque estamos generando empleo, o sea, las capacitaciones y las auditorías es un empleo, hay que ir, hay que tal, y bueno, luego se nos atravesó la pandemia y todo se quedó muy suspendido, la verdad, no pudimos avanzar durante mucho tiempo. Pero la Secretaría de Turismo sí entendió que el que es celíaco y alérgico en su país de origen lo es cuando viene aquí, y no se vale decir que existe un turismo inclusivo si no tenemos en cuenta la alimentación, exactamente. Entonces, hemos logrado formar parte del Acuerdo por la Capacitación Turística de México, el ACTURMEX se llama, que es un programa pues, para elevar el nivel del servicio turístico mexicano. No es obligatorio, obviamente, es un esfuerzo de la Dirección General de Competitividad y Profesionalización y Competitividad Turística. Entonces nosotros estamos en el portal del gobierno de ACTURMEX con estas capacitaciones y estamos obligados a becar a la industria. Para que nos promuevan tenemos que dar becas. Entonces se nos ocurre que aquellos empresarios visionarios, porque todos siguen muy machacados por la pandemia, pues si les invitamos a las capacitaciones, pues no va a ser tan oneroso tener que pagar por las auditorías. Y la verdad es que no es oneroso, realmente nos cuesta como 700 pesos al mes para tener para garantizar una seguridad que resulta en un crecimiento de ventas de 24%. Esto es oficial, ¿eh? En los países donde se hace gestión de gluten y alérgenos, los retornos para estos restaurantes y hoteles son de 24% en todos los países. Es increíble. 24% por 700 pesos al mes. ¿No te claro, parece? me encanta. O sea, ¿saben? Me encanta, yo voy a hacer lo mío también para promover esto, me parece muy interesante, no solo por lo que hablábamos de poner la gastronomía mexicana en auge. Es una oportunidad perfecta para aquel restaurantero que nos está escuchando en realmente ponerse las pilas para recuperar todo lo que les costó estar sobrevolando en la pandemia, ¿no? O sea, háganlo conscientemente también como una parte de que esto va a ser un ingreso, me va a poner a mí en mejores estándares de calidad y yo voy a seguir aprendiendo como restaurantero, ¿no? Entonces, qué mejor, es becado, amigos, o sea, échenle ganas, en verdad, pónganse en contacto con la asociación y bueno, antes de que se nos vaya el programa a terminar, tenemos una sección tan querida como todas las semanas que les encanta, que es la sección de los mitos. Aquí Raquel nos va a decir, ¿es cierto? ¿Es falso? Y nuestra querida policía buena va a soltar la información. Sí. Okay, adelante. A ver, mira, el primer mito que yo traje es, la dieta sin gluten adelgaza. No,
es el concepto ni el objetivo quitar el gluten para adelgazar, porque creo que desde ahí empieza la mala concepción de los celíacos, ¿no? ¿Tú qué crees, no, porque pues sustituyes el gluten por otras cosas. No, bueno, a ver, yo creo que depende mucho de lo que... A ver, yo cuando llegué a México por primera vez y vi que todo era sin gluten y era la primera vez en mi vida que podía comer por todos lados, o sea, yo veía, o sea, el taco de la esquina, la fonda, o sea, en todos lados yo tenía que compensar por 25 años de mi vida en Europa y en Estados Unidos, donde si yo no salía con mi pan sin gluten y mis galletas de arroz y mi plátano chafado en el fondo de mi bolso, lo pasaba muy mal. Muchas veces no podía, porque ahora sí hay productos sin gluten por todo, pero hace 20 años no era tan fácil. Entonces, depende de lo que comas. Es cierto que si no comes gluten, posiblemente te ahorras todos esos panes dulces y productos procesados que no le hacen bien a nadie. Conchita. Sí, engordé 6 kilos entonces y desde entonces ya me los he quitado y engordé más pues porque como muchísima fibra, o sea, no como, jamás me he comido ¿cómo se llama? Una marinela o todas estas cosas tan nocivas para el cuerpo que no te aportan nada y lo único que quieres es comer más de eso. Entonces, adelgaza, pues a lo mejor te adelgaza, pero vete tú a saber con qué lo compensas, ¿no? No creo que es relativo. Sí lo he oído y sí lo he visto, pero no se debe hacer por eso. Y el gluten bueno, o sea, es una proteína buena. Si no eres celíaco, no te la tienes que quitar. Vamos. Bueno, el segundo mito, los celíacos son unos exagerados, dice. Tienden a hacer dieta porque quieren quitarse un elemento de la alimentación. Claro que no, ya platicamos que los celíacos tienen una enfermedad real que se llama autoinmune, no es ni siquiera una intolerancia, no es una alergia, es una deficiencia del sistema autoinmune. Sí, y si no, o sea, si tú eres celíaco y comes gluten, tarde o temprano, o sea, te vas a morir de cáncer de colon, o te vas a morir de deficiencias, pues el presidente de Celíacos de México, el original, que en paz descanse, murió precisamente por eso, porque él pues consumió mucho gluten y se murió por el gluten. Wow. Y yo conozco a gente celíaca que se han muerto de cáncer de colon y si no o sea, yo no sí sueño con comerme un pastel de chocolate. Me ha pasado muchas veces, me despierto en medio de la noche y estoy soñando que me estoy comiendo un gran pastel de chocolate con todo, o sea, con todo, ¿vale? Y me despierto como en una pesadilla, porque si yo me como este pastel, me muero, o sea, a ver, no me voy a morir en el instante, pero mi reacción es tan violenta que puedo hacer millones de otras cosas menos comer. Así es. Venga. Yo creo que el siguiente mito está relacionado un poco con de la mala confusión que tenemos entre alergia al gluten y la celiaquía. La celiaquía tiene grados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Según yo, no hay grados en la celiaquía. Pues mira, yo conozco a celíacos que nunca han tenido reacciones tan violentas como pero obviamente los diagnósticos están más avanzados. A ver, yo fui una niña muy enferma hasta que no me diagnosticaron. Yo creo que ahora, antes de que te suceda eso, te diagnostican, o al menos en Europa, Estados Unidos. Aquí hay mucha falta de información todavía, y hay mucha gente que a lo mejor es celíaca y que se pasa mucho tiempo sin ser diagnosticados, pero come comida mexicana, entonces a lo mejor no hay tantos episodios de gluten en su vida. ¿Hay grados? Sí, creo que hay reacciones o hay respuestas más violentas que otras, pero a la larga tu intestino se ve afectado y lo que sucede es que se te erosionan las vellosidades intestinales, que es a través de donde nos nutrimos, esos pelitos que están en el intestino,
es lo que permiten la digestión, o sea, digerir los alimentos, nutrirnos, y si tu intestino está erosionado, pues no puedes digerir nada y esto resulta en otras afectaciones desagradables y muy graves. Entonces, no es recomendable para ningún celíaco jamás comer gluten. Y el cuarto mito con el que cerraría yo esta parte de los mitos es el gluten. Una vez eliminando el gluten de mi dieta, se me cura la celiaquía. Según yo, Vámonos. o sea, si vuelves a ingerir, te vuelve a dar, ¿no? Que es lo que nos explicabas. Tú ya de por vida tienes que Sí, quitarte el gluten. pero sí, totalmente. O sea, si tanto los celíacos como los alérgicos, si conducen una dieta de exclusión de lo que comen, están fenomenal. Luego depende de cada cuerpo. Yo, por ejemplo, o sea, nunca como gluten y cuando como, aunque sea poco, o si estoy en sitios como por ejemplo en Madrid, yo tenía un problema muy grande en Madrid porque era víctima de contacto cruzado siempre, porque los restaurantes a lo mejor usaban el mismo aceite, todo eso. Entonces yo estaba constantemente mal en Madrid, aunque yo no era consciente de que estaba comiendo gluten. Hay personas que son celíacas, que dejan de comer gluten y luego pueden empezar a tomar pequeñas dosis de gluten y tarda mucho el cuerpo en responder. O sea, tienen que consumir durante varias semanas para que el cuerpo se dé cuenta de que está con... Conmigo no es así, es mucho más casi automático. Pero sí, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, sí es diferente, la reacción es diferente de cada quien, pero sí, el celíaco no debe de comer. Y es una enfermedad que no tiene cura hasta el momento. No tiene cura, no tiene cura, no hay vacunas, no te puedes tomar pues una medicina antes para decir, bueno, me voy a comer esto, hay pastillas, o sea, pues tómate una pastilla para no vomitar, pero cuando te da o sea, cuando tienes la reacción... No, claro, tienes que vivir toda la vida cuidándote. Pero Es como un yo diabético, amigos. creo que a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, esta es una buena enfermedad en el aspecto de que solamente te quitas el gluten y ya, o sea, ya no tiene otros como por ejemplo el cáncer que sigue atacando y atacando tu sistema inmune. O sea, no me refiero a que sea una enfermedad buena, sino que ya tú tienes la solución. Como tú, Laura, yo estoy encantada de ser celíaca. Sí. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, de ser celíaca y haber venido a México. Porque aquí me pongo las otras. O sea, yo realmente luego veo lo que come la otra gente, muchas cosas que yo no puedo comer, como eso, sí, yo digo, qué horror, imagínate si yo comiera eso. Sí. Bueno, pues no es por criticar. La verdad es que sí, cuando yo me fui de bracero a Canadá, amigos, estaba enfermísima del estómago. O sea, yo no entendía cómo comiendo lo que podía comer verduras y carne, todo me tapaba. Y el café era horrible, el pan era horrible, la carne no sabía igual. O sea, si de por sí aquí te quejas de que no encuentras buena comida, allá está más cabrón. Fíjate que a mí me pasó lo mismo en Estados Unidos. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y yo notaba que comiendo la comida casera de mis tías, la comida mexicana, no me pasaba nada, pero nada más me iba al McDonald's por la hamburguesa y regresaba con el estómago hecho un pedazo. Y era mi alergia al gluten. ¿Por qué? Porque pues, el pan, la carne, todo lo que le echan la comida, el fast food, es lo peor que le pueden meter a su cuerpo, lo peor, ¿no? Definitivamente. Y por eso la auténtica gastronomía mexicana está increíble. Y si tú solo comes la cocina tradicional mexicana, vas a estar súper saludable, no vas a estar gordo, tienes todas las frutas y verduras más increíbles del planeta, o sea, los aguacates. Hay un nopalito, échese nopalitos para su intestino. Exactamente, las calabacitas. Los quelites. Quelites o flor de calabaza. Sí. Uy, tortilla azul, amigas. No, imagínense. Así pues, que mira, esto es el mensaje, es que esto es una condecoración para la nueva realidad alimentaria y para invitar a todos estos segmentos dietéticos a que vengan aquí de vacaciones. Aquí y encima pueden tomar tequila y mezcal. O sea, imagínate, tú celíaco, en la playa, por ejemplo, acá donde yo vivo, tu cevichito de camarón de pescado con tostadita de maíz, no tienes ni por qué preocuparte de no comer, de disfrutar de la gastronomía local. Ya hay que echarle pilas, restauranteros y hoteleros, en verdad, apuesten por lo mexicano y vamos a hacer una concientización, oigan.
Oye, pues ya me voy a despedir, pero antes de despedirnos, Raquel, ¿dónde podemos encontrar más de ti? Y cuéntanos, ¿qué va a pasar la siguiente semana? ¿Van a tener algún congreso o van a hablar de algo en algún lugar? ¿Van Mira, a dar algún webinar? Cuéntanos. así es, mira, esta es la semana, mentira, este es el mes Ujú. del celíaco, el día 5 fue el Día Internacional del Celíaco, y del 9 al 14 es la semana de la concientización sobre alergias alimentarias y, por qué no, intolerancias y dietas especiales, porque nosotros ya hemos metido a todos de la misma canasta, o sea, aquí somos incluyentes. Pero resulta que es el Día de la Madre también, entonces se nos ha complicado un poquito organizar un foro la semana que viene. Va a ser el 13 y o 14. Vamos a hacer un webinario al cual estáis todos invitados, claro que sí. Nos pueden seguir por redes, México Sin Alérgenos, tanto en Facebook como en Instagram, y la página web México Sin Alérgenos va a estar activa 3 o 4 días más, y luego la estamos actualizando porque tenemos muchas noticias y queremos tener un look un poco más dinámico para incluir las capacitaciones con Acturmex, colaboraciones con universidades. Estamos a punto de publicar el primer diplomado en nutrición libre de gluten y alérgenos en México, y creo que es uno de los pioneros de América Latina. En Argentina y Brasil están un poco más avanzados que aquí en esta materia, pero es un diplomado en nutrición libre de gluten y alérgenos para conseguir que todos los nutriólogos y dietistas y profesionales de la salud, porque hay muchos profesionales de la salud, incluso alergólogos, que nunca han recibido ni un seminario sobre este tema. Entonces nosotros necesitamos trabajar con ellos para que ellos puedan informar, educar, diagnosticar y luego referir a sus pacientes con nosotros. Esto es sencillo, es un proyecto delicioso, hermoso y súper inclusivo, porque todos tenemos que estar bien y comer bien. Entonces tenemos muchas cosas muy emocionantes que esperamos que ayudarán al empresario, al restaurantero y al chef. El chef es muy importante porque en las capacitaciones que hemos hecho con chefs de Cancún y con chefs de prestigio, cuando nosotros les empoderamos a los chefs y les decimos, oye, esto es tu gastronomía, esto es tu tierra y tú tal, ¿por qué no? O sea, tienes que deleitar y tienes que enamorar a tus huéspedes, comensales, clientes, y nos salen con unas cosas espectaculares. Pues porque no hace falta, a ver, para las confituras y las mermeladas no hace falta toneladas de azúcar. Podemos utilizar chía y podemos utilizar composta de manzana, ¿cómo se llama? Compota de manzana. Entonces los chefs se vuelven creativos y nos dan unas opciones sin gluten, sin alérgenos, sin proteína animal, que es lo que están buscando todos estos foodies y millennials que tienen todas sus clasificaciones y etiquetas dietéticas, porque las tienen en sus países de origen, y luego llegan aquí y dicen que son veganos y les dan Un tomate. sí, un Tomate con pollo aceite. que tiene cerdo dentro y les dice que no, ¿ves? Que tiene chicharrón o... Sí, pues son cosas que todavía no están puestas en práctica, pero que son muy fáciles de gestionar. O sea, es muy sencillo y es muy gratificante. Y que se aprovechen de las becas porque pues, es durante este mes que las estamos ofreciendo. Ya está. Este mes aprendan con Raquel, que viene a presentar toda su propuesta de México sin alérgenos. Así que béquense, chavos, béquense, señores restauranteros. Me dio mucho gusto tenerte en el programa. Sinceramente, he aprendido muchísimo. Estoy haciendo aquí mi lista de todo lo que tengo que hacer. Y una de ellas es checarme si soy alérgica. Así. ir al alergólogo, y me encantaría tomar uno de esos diplomados. La verdad creo que en la vida siempre es importante saber. Entonces me Pues interesa sí, muchísimo. los diplomados están increíbles, están muy bien de precio porque obviamente lo que nos hemos dado cuenta también que hay mucho interés por estos temas, pero el poder adquisitivo es débil todavía por lo que decimos, porque finalmente dicen, pues es que yo nunca he tenido una alergia con mi restaurante, o yo nunca he tenido. No, están en su casa escondidos, atemorizados,
pero ya está bien. Estamos en el siglo XXI, estamos en México, realmente es obsoleto no entrarle al tema. O sea, Así es. Pues, mi querida Lau, ¿quieres cerrar Raquel. tu programa? Así es, bueno, pues te agradecemos Raquel por tu participación en este episodio número 17 de La Sobremesa, con esta información para la gente que a lo mejor podría ser celíaca y no lo sabe, ¿verdad? Y mi consejo cerrando este programa sería: acérquense a su profesional, como siempre lo decimos, háganse un análisis, porque muchas veces las enfermedades no las conocemos debido a que no nos acercamos con la gente adecuada, ¿no? Y pues les invitamos, como cada semana, a escuchar los episodios nuevos a través de nuestras plataformas Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. Mi nombre es Laura Sánchez. Y yo soy Mariela Santoni. Y recuerden, si usted es celíaco, se puede tomar un mezcal Mi Vanidad. Recuerden que ellos son los patrocinadores del programa y no les va a caer mal porque es libre de gluten. Así que, Raquel, después te voy a invitar un shotcito de este mezcal Mi Vanidad, que es artesanal oaxaqueño, muy delicioso. Ah, mira, lo tenemos. Bien, muy bien, perfecto. Estoy deseando conocerlo. Perfecto. Nos escuchamos en una próxima emisión de La Sobremesa. Yo soy Mariela Santoni y me despido de Raquel Picornell, CEO de México Sin Alérgenos, y de mi co-host Laura. Bye. Hasta allá. Hasta la playita. Gracias, chicas, por la oportunidad. Gracias. Nos escuchamos. Hasta pronto. Bye, bye. La Sobremesa. Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida. Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café. Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso. En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos. La Sobremesa, el lugar donde comemos y compartimos platicando.